Lo dicho por el presidente es lamentable, porque entre otras cosas demuestra un desconocimiento absoluto en asuntos internacionales. Estamos en esos instantes con Luis González Posada, ex canciller, para seguir conversando sobre ese tema. Señor González, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, gusto saludarlo. ¿Cómo va? Mucho gusto poder conversar con usted en estos momentos. Y coméntenos, por favor, los alcances, los pormenores de este acuerdo de 1992 de Bolivia-Mar. ¿En qué se diferencia este acuerdo con el escenario actual que está dándose en nuestro país, con lo dicho por el presidente Pedro Castillo? Mire, el convenio de Bolivia-Mar fue hecho en el gobierno del presidente Fujimori y después implementado y ampliado en el gobierno del presidente Alan García, y consiste en entregar a Bolivia sin soberanía, 5 kilómetros de franja costera de 800 metros de ancho. ¿Para qué? Para que ahí hagan sus balnearios, se puedan construir hoteles, centro de almacenaje, transporte de mercadería a través de buques. Entonces se les dio todas las facilidades a Bolivia por un periodo de 99 años. Lamentablemente no lo han utilizado. Ahí usted ve Bolivia-Mar y realmente le da pena. Es una zona descampada donde hay un cartel que se cae a pedazos. ¿Por qué es esto? Por una razón simple. Bolivia no quiere ese apoyo, lo que quiere es tener territorio, soberanía, para ahí ejercer todos los poderes que ejerce una nación, entre ellos desplazamiento de las Fuerzas Armadas. Ese es su objetivo central. Por eso apeló a la Corte Internacional de Justicia de La Haya contra Chile y perdió, ¿no? Entonces, en el fondo, lo que ellos pretenden es esto. Nosotros sí les hemos dado facilidades, los hemos apoyado sistemáticamente, y le hemos dicho inclusive que si ellos resolvían el problema con Chile, nos parecía muy bien. Pero ahora lo que pretende, y es la voz de Evo Morales, ¿no?, el que manipula y empuja estas políticas, lo que pretenden es que les entreguemos territorio. Lo dicho por el presidente es lamentable, porque entre otras cosas demuestra un desconocimiento absoluto en asuntos internacionales. ¿Por qué? Porque no está contemplado en la Constitución y en las leyes de la República que un tema de esa naturaleza debe ir a referéndum. Peor aún, está prohibido. La Constitución señala que los tratados no pueden ser materia de consulta ni de referéndum. Y tratados tenemos con Chile en 1929, el famoso Acuerdo de Lima, por el cual, entre otras cláusulas, prometíamos a que peruanos y chilenos no podíamos ceder total ni parcialmente territorio sin previo conocimiento y autorización de la otra parte. Es decir, si mañana el Perú hubiera querido ceder una franja de territorio nuestro en Tacna, ¿no?, a favor de Bolivia, con soberanía plena, debía primero tener autorización del gobierno de Chile. En segundo lugar, evidentemente, autorización del Congreso de la República, porque eso implica un nuevo tratado. De tal manera que lo que ha dicho por el presidente yo lo ubicaría las expresiones de una persona que no tiene idea de estos temas, y es quien dirige la política exterior del país, que nombra a los embajadores, que firma los tratados internacionales. Bien haría, y lo dije en algún momento, bien haría por eso que los embajadores políticos, que han sido embajadores de carrera de servicio diplomático, y me refiero concretamente a 3 de ellos: Harold Forsyth, que está en la OEA, Rodríguez Cuadros, que está en las Naciones Unidas, y el propio Maurto, que es canciller. Todos están retirados, pero son representantes políticos del gobierno, lo que significa que aceptan este gobierno, sus planes y sus programas. Bueno, ellos deberían hablar. Ellos no pueden quedarse callados. Pero justamente, claro, justamente, ¿no?, señor González, escuchándolo atentamente y revisando la información, en horas de la mañana escuché y además leí la declaración del ministro de Producción, en la cual hace hincapié de que lo que se está pretendiendo es darle una facilidad a Bolivia para que pueda sacar su producción sin que eso implique restarle soberanía al país, que es lo que también apuntaló. Y también Cancillería emitió un comunicado en ese sentido.
que la política peruana exterior promueve y defiende los valores e intereses del Estado en el escenario internacional a partir del ejercicio pleno de su soberanía y sobre la base de la seguridad e integridad de su territorio. Con esos comunicados o con esos pronunciamientos le logran poner paños fríos a la información o a la versión que dio el presidente Pedro Castillo. Así es, evidentemente, porque el Perú jamás se ha negado a dar facilidades a Bolivia. Y he hecho referencia a Boliviamar, por ejemplo. Le hemos dado todo tipo de apoyo y de facilidades. Ese no es el tema. El tema es que el presidente dijo, cuando le pregunta el periodista de CNN sobre ceder mar a Bolivia, dijo, bueno, eso tendríamos que consultarlo, una consulta popular. Eso no se puede, señor. Primero porque nuestro territorio no puede enajenarse, no puede cederse. En segundo lugar porque es inconstitucional hacerlo. Y demuestra, como dije, un desconocimiento. Lo que ha querido la Cancillería con un comunicado confuso que reitera todo, yo lo podría afirmar también, no es una respuesta a lo que dijo el presidente de la República. Yo creo que sería mucho más valioso que el jefe de Estado se rectifique. Diga, oye usted, yo quiero aclarar lo que dije en esta intervención con CNN. Me disculpo, no he querido decir esto. Y punto. Pero dudo mucho que... de maquillarla, yo creo que no es bueno, sobre todo cuando hay un tema vinculado a la soberanía nacional. Dudo mucho que el presidente se rectifique o que pida disculpas o que asume el error. No lo hace en todo el tiempo del gobierno con malas decisiones y menos lo va a hacer ahora, porque incluso ayer mismo dijo, mañana saldrán con sus títulos en el periódico, dijo sobre la misma entrevista, mañana saldrán con sus títulos en el periódico que Pedro entrega el mar para Bolivia, pero a mí eso me tiene sin cuidado, porque yo he venido a hacer la voluntad del pueblo peruano. Es lo que termina rematando el presidente Castillo. Bueno, es que la voluntad del pueblo peruano no es hacer un referéndum para entregarle parte del territorio de nuestro país a Bolivia. Esa no es la voluntad del pueblo peruano. Y un político debe entender que tiene la responsabilidad de gobernar para 33 millones de ciudadanos. No puede afligirlos, no puede maltratarlos con declaraciones como esta. Muchas cosas han hecho en política exterior y tenemos que recordarlas, ¿no? Nombraron a un embajador sin ninguna capacidad para ejercer el cargo en Panamá, que fue rechazado. De ahí lo mandaron a Venezuela. Y cuando iba a trasladarse, la fiscalía le impidió la salida del país por lavado de activos. Han hecho eso, ¿no? Nos han desconocido un tema que es fundamental para el Perú. El Grupo de Lima lo formamos con casi todos los países de América Latina y de Europa. ¿Para qué? Para exigir democracia en Venezuela, para que dejen en libertad a los presos políticos, para que respeten a la prensa, sobre todo en circunstancias dramáticas, que usted ve que hay 6,5 millones de ciudadanos venezolanos desplazándose por todo el mundo, de los cuales 1.280.000 se encuentran en el Perú. Entonces, eso hizo el Grupo de Lima. Pero, ¿qué hizo el señor Castillo, el señor Maurto? Le pegaron un balazo en la nuca al Grupo de Lima, sin siquiera consultar a los países que habían formado parte del mismo, y además reconocieron de inmediato al señor Maduro como presidente de la República de Venezuela. Bueno, aunque sobre esa pregunta no fue capaz el presidente Castillo de responderlo bien claramente. Pero, a ver, en el tema de la presencia o del tema de la salida soberana de Bolivia hacia el mar por territorio peruano, ¿termina representando un peligro geopolítico la cercanía del presidente Pedro Castillo con Evo Morales? Mire, yo creo que el que moviliza todas estas cosas es Evo Morales, evidentemente, ¿no? Esa es parte de su proyecto, son las banderas que agita en Bolivia, y esa fue la razón fundamental del fracaso de Bolivia cuando fue a la Corte Internacional de Justicia de La Haya, porque mientras iba a una Corte Internacional, Evo Morales hacía lo que siempre hace, amenazar, insultar y burlarse, y perdió. Yo me acuerdo como anécdota, yo era presidente del Congreso, y en ese momento Evo Morales dijo algo así como: el Perú ha presentado una demanda contra Chile. Lo ha hecho para perjudicar a Bolivia en nuestras aspiraciones marítimas. Y además anuncio que el Perú va a perder, porque lo sé por buena fuente. Por supuesto que perdió Bolivia y el Perú ganó 50.000 kilómetros cuadrados. Bueno, ese es su estilo, y ese estilo
lo ha esparcido en nuestro país. Él ha venido acá varias veces con escoltas, con seguridad, les han dado banquetes, almuerzos, comidas, se ha fotografiado comiendo ceviche. ¿Y para qué? Para agitar, para plantear una ilegal asamblea constituyente, porque no se puede con un conjunto de firmas convocar una asamblea constituyente, y lo sabe perfectamente, para pedir la nacionalización de los hidrocarburos, ¿no? Para pedir, además de lo que le estoy diciendo, la expulsión de la DEA del Perú, para que se le legalice la soja de coca. Esa ha sido su prédica, esa ha sido la prédica permanente de Evo Morales, que llegó al extremo de querer en el Cusco organizar un congreso de 12 países que llamaba RUNASUR, los pueblos indígenas, para que tengan una plataforma de lucha contra el imperialismo norteamericano, contra la integración. Es decir, una cosa absurda, ¿no? Ya, que además señor lo hizo González, sin ninguna autorización del Perú. ya, señor y cuando González, lo hizo, le salimos al frente de todo el mundo, y la Comisión de Relaciones Exteriores lo declaró persona no grata y tuvo que desactivar el proyecto. claro, y eso ha hecho que finalmente esa reunión que se iba a dar en diciembre del año pasado no se termine concretizando en el Cusco. Pero para terminar, por favor, estos deslices del presidente Pedro Castillo o la desinformación que muestra en el contexto internacional de acuerdos bilaterales ya vigentes entre Perú y Bolivia, ¿acaso es justificable para que salgan desde el Congreso a decir o que renuncie o que sea vacado? ¿No es eso ahondar más en la crisis política que estamos atrapados? Sí, yo creo que hay que aplacar, hay que tener mayor serenidad. Estos temas irritan, por eso yo dije en algún momento que yo debo entender, ¿no? Que cuando calificaron a algunos congresistas de traidor a la patria, yo dije, yo debo entender que lo ha dicho por desconocimiento del tema y debe rectificarse. Entonces, en política tenemos que aprender a sumar y a no restar, a concertar y a no confrontar. Yo creo que ese no es el estilo que tiene el presidente Castillo, lamentablemente. Y si usted me deja un cachito, yo no quería dejar pasar por alto mi más firme protesta ante el hecho inaceptable de que un grupo de fiscales sin conocimiento, sin informar a PBO, han intervenido en el Morro Solar y han desconectado una radio. Eso es un grave atentado a la libertad de prensa en el Perú, que no puede quedarse callado y que no debe ocurrir en ningún lado. Y debe intervenir el Congreso y debe intervenir la Junta Nacional de Justicia, porque si nosotros dejamos pasar esto, bueno, cualquier otra cosa podemos dejar pasar, como ha ocurrido en Venezuela, por ejemplo, que todas las radios son intervenidas o son estatizadas, ¿no? Bien. Ese es un principio fundamental. Sin libertad de prensa no hay democracia. Entonces, exacto, solidarios con PBO, por supuesto. Señor González Posada, muchas gracias por la comunicación alcanzada.